A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 2 de enero, que es jueves del año 2025. Muy bien. El título de la parte editorial es el siguiente: ¿cómo empezamos este año? Dos puntos. ¿Con las idioteces de siempre? Repito, ¿cómo empezamos este año? Empezamos en el sentido del presente, del indicativo, porque el verbo empezar o algunos verbos que terminan en ar es ¿cuándo empezaron estos? Es que empezamos ayer, dice. O sea, la pronunciación, la conjugación del pretérito y del presente es la misma, ¿verdad? Pero en este caso es, ¿cómo empezamos ayer, este año, con las idioteces de siempre? Y yo digo, sí, con idioteces, pero peores que la de años anteriores. Ese es el título de esto. Y vamos a ver. Primeramente, voy a mostrar esto que está aquí, para que vean ustedes la gravedad de lo que nos espera. Ustedes pueden ver aquí bienestar, adultos mayores. Tu pensión del bienestar aumenta en 2025. En enero recibirás 6,200 pesos bimestrales. Muy bien. Antes de este bimestre, todavía en el bimestre de noviembre y diciembre, este apoyo, que es una dádiva, no es una pensión, para los adultos mayores, era de 6,000 pesos. 6,000 pesos. Y habían dicho no van a aumentar menos de la inflación, etcétera, etcétera, o va a ser el 15%. Pues resulta que fue ni siquiera la inflación. La inflación el año pasado, bueno, sujeto a que en 4 o 5 días el INEGI nos dé a conocer cuál fue la inflación registrada el año 24, pero debe haber sido alrededor del 4% o 5%. Pero les aumentaron de 6,000 pesos a 6,200 el 3.3%. 3.3%. 200 pesitos. Alguien dirá, bueno, pues lo que sea. Sin embargo, cuando todavía había aumentado 25% el año anterior y luego el otro 20% y ahora salen con un magro 3.3%, ¿a qué se debe eso? Este aumento es la aceptación tácita de que no tienen dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Quizá la mayor parte, por no decir todos, de los adultos mayores se conformen con esto. La propaganda de la 4T, el bulto y ahora la anticientífica ha sido tan eficaz que dicen, que dan respuestas como esta: es el único que nos ha apoyado, que nos da dinero, etcétera. Tonterías, con todo respeto para que así se expresa. El hecho es que hay una base social creada por Morena en el gobierno anterior y en este, que permite que a la gente se le engañe de una manera impune. Sin embargo, y ahí otra vez entra la ausencia de los partidos. Hoy, con este anuncio que ya se sabía, ¿verdad?, era para que hicieran una campaña masiva denunciando esta utilización perversa de los adultos mayores. ¿Cómo es posible que estén ni siquiera la inflación, ni siquiera el 4 punto y algo, ni siquiera eso? Y que los partidos le explicaran a sus militantes, a sus simpatizantes y al resto de la sociedad la razón por la cual este gobierno está actuando así. Y decir, no tiene dinero, va a haber problemas mayores por esto. Pero luego hay otro elemento. ¿Ustedes saben cuánto les van a dar a los ninis en este año que
ayer comenzó, alrededor de 8,800 pesos. Y dice, ¿cómo es posible que a una bola de haraganes, para no decir huevones, haraganes, les van a dar casi 9,000 pesos? No estudian, no trabajan, ni quieren. ¿Por qué razón? Porque esos ninis, que son hasta los 29 años, de 18 a 19 años, esos son aproximadamente 20 millones. 20 millones. Les daré mañana el dato con la última actualización de la lista nominal que haga el INE. Mañana les doy el dato exacto, pero son 20 millones. Pero los adultos mayores de 65 años deben de ser en este momento, de acuerdo a las cifras del CONAPO y proyecciones de INEGI, alrededor quizá de unos 14, 15 millones. Pero esos ya, los que van a votar ya los tiene seguros Morena. Pero ese voto de los jóvenes que están entre los 18 y 29 van a ser críticos para la elección del 2030, más que la del 27. Entonces, 8,800 pesos es más o es un salario mínimo sin hacer absolutamente nada. Nada más. ¿Y qué hacen con eso? Se emborrachan, se compran marihuana y pastillas, lo que quieran ustedes. No les exigen inscripción, no les exigen un promedio mínimo, no les dicen te voy a dar este apoyo durante 6 meses y a los 6 meses tienes que encontrar un trabajo y ya no te lo sigo dando, pues. Pero el objetivo de esto para los ninis, que digo yo, ni estudian, ni trabajan, ni quieren, pues que le estén dando 8,800 pesos sin hacer lo más mínimo. Oye, pues ¿dónde firmo? Lo que no entienden estas personas, son muy brutos, es que no es automático. O sea, no porque a 20 millones o a 18 millones, X millones de jóvenes entre los 18 y los 29 años les den 8,800 pesos mensuales, el 27 se van a volcar a votar por los candidatos de Morena. No funciona el acto de votar, de emitir el sufragio de esa manera. Ya se demostró ahora en esta elección, pero como tienen dinero, sin problema alguno, de la bolsa del presupuesto, ahí van. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos prácticos? Muy bien. En términos prácticos significa que van a seguir intentando sacar dinero de las piedras, debajo de las piedras. Aquí yo he hablado con ustedes del IEPS. Muy bien. El IEPS, el año que terminó, fue 6 pesos 17.91, creo que fue 6 pesos 17.52. Así es, 6.1752. Es el IEPS federal. No nos estamos metiendo con el IEPS estatal porque ese dinero va a las entidades federativas, no va al gobierno federal. 6.1752. Muy bien. La ley correspondiente, la que trata de los ajustes anuales del IEPS, dice que hay que actualizar en finanzas quiere decir aplicarle a una cantidad la inflación registrada en cierto periodo. En este caso, un año que va de noviembre del año 23 a noviembre del año 24. Y eso fue, creo que es 4.55. 4%, 4.55%. Si ustedes, déjenme aquí tengo mi calculadora para que no me falle, si ustedes le aplican a 6.1752, efectivamente, 6.1752 lo multiplican por 1.0455, les va a dar 6 pesos 45 centavos. ¿Y cuál es el IEPS para este año? A partir de esta semana, efectivamente son 6 pesos 45
centavos con 55 diezmilésimas. Aquí como tengo el ajuste a menos decimales que acá. Entonces, ¿cuál fue entonces el aumento que sufrió el IEPS por cada litro de gasolina verde o regular o de bajo octanaje? Subió de 6.1752 a 6.45. Estamos hablando de 23, ¿cuántos centavos son? Sí, son 17.52 a 45 son 28 centavos, un poco menos, 27 centavos. Y se suelta la protesta. El gasolinazo. A ver, 27 centavos en precios nominales, tienen la inflación incluida. ¿Es un gasolinazo? Como diría el clásico, no me eche inglés, por favor. Es decir, yo entiendo que esta bola de sátrapas que nos están gobernando son despreciables, si gusta usted, pero que me digan que esos 28 centavos son un gasolinazo, por favor. Es decir, señores, ¿por qué no se ponen a investigar cómo se forma el precio que uno paga en el dispensario, ahí en la bomba? ¿Por qué no averiguan eso? Y hacen una separación entre el precio que paga Pemex por cada litro de gasolina que se sube al barco allá en Galveston o en Houston, el litro, en tanques de X cantidad de miles de barriles equivalentes de petróleo. Y lo que cuesta la maniobra, el barco, el flete, traerlo, bajar esa gasolina, transportarla a los centros de distribución. Eso serían erogación, vamos a decir, costo directo, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, habría que ver, agregarle el IEPS federal, el IEPS estatal y un impuesto ahí que casi nadie conoce, que es de los combustibles fósiles. Luego hay que agregarle el IVA y luego agregarle una supuesta utilidad que debe tener Pemex. Y eso constituye el precio Pemex para el dueño de la gasolinería. Y ya él, dependiendo de su estructura de costos, le sube 1 peso, 2 pesos o lo que quiera. Pero eso nos lleva a estupideces como esta. Ahí les va. Por eso dije estupideces, pero peores. Déjenme buscarla. Por aquí debe de andar la anticientífica con una babosada que dijo. O si no, hasta ya lo tiré, espero aquí encontrarlo. Bueno. Dice ella, porque la Procuraduría Federal de Consumidor, que yo creo que no tienen otra cosa que hacer más que andar pensando en babosadas, dice, es que en Tinguindín de las Tunas vendieron el litro de Magna a 26 pesos. Y por allá en San Pedro de los Aguaros a 26.55. Y entonces emite una declaración anticientífica que es la prueba no de su sabiduría, sino de su estupidez y falta de entendimiento de cómo operan los mercados. Porque dice en la mañanera, dice, desde tal tiempo, desde tal año, los precios de los combustibles están libres. No los fija el gobierno. El gobierno solamente fija el IEPS de acuerdo a una fórmula, un modelito, aplicando la inflación de noviembre a noviembre, etcétera, que ya le expliqué. Pero el precio en el mercado lo fija cada oferente, es decir, cada estación de servicio. Voy a hablar con los gasolineros, dice, para ver qué pasa, por qué está tan elevado el precio. Vamos a suponer que efectivamente esté elevado el precio. ¿Y cuántas gasolinerías habrá en la Ciudad de México? 350, 400, 500. Bueno, pues si a usted le parece que el precio de 26.45 en una gasolinería X
pues usted tiene en un radio, en un círculo cuyo radio son 1,5 kilómetros, 2, va a encontrar 4 o 5 gasolinerías. Bueno, vaya, compare y decida cuál es la que le conviene. Pero eso es una decisión del individuo, del agente económico privado. Soy libre para ir a comprar, vamos a suponer, ahorita en México la mejor gasolina que se expende es la que produce en sus refinerías, conduce en buquetanques y los lleva a sus centros de acopio y distribución para venderlo en sus gasolinerías. Valero Energy es la mejor gasolina que se vende en México. Es la única que tiene una gasolina de 93 octanos. Por ejemplo, si usted es el afortunado propietario de un Mercedes-Benz, de un Audi, de un vehículo de alta gama, como dicen ahora, es recomendable esa gasolina. Pero esa gasolina le va a costar a usted 28 pesos. Si ese carro le costó 1,5 millones de pesos, ¿qué carajos le va a preocupar si el litro de gasolina, que por lo demás tiene más octanaje que el que le da la gasolina premium normal que entrega Pemex? Entonces dice uno, ¿y si el señor quiere comprar esa gasolina, qué carajos le importa a la presidenta de México? ¿Qué carajos le importa? Ella debe preocuparse porque Pemex utilice de manera eficiente los recursos. Eso es lo que debería interesarle. Pero que si una gasolinería en un lugar perdido por allá la da a 25 pesos o a 24 o a 26 la verde, pues ya habrá alguien si se la compra o no. Es como si usted va a un tianguis o a uno de estos que se ponen en las colonias ahí un día a la semana, etcétera. Y usted ve unos mangos ahí, ¿cómo le llamamos? Ataulfo. Y los ve usted y le dice ahí el oferente, le dice 45 pesos kilo. Oiga, pero ¿cómo me voy a quejar a la Profeco? Si esa señora sabe economía, le va a decir, vaya y quéjese usted con su tal por cual, porque así lo doy yo. Punto. Si no le gusta, vaya y compre a otra parte. Ese es el mercado. Pero son tan ignorantes y demagogos estos que piensan que no, vamos a hablar con los gasolineros. Oigan, ¿y por qué esto que el otro? Bueno, pues ¿qué le importa a usted? ¿Por qué le voy a decir a usted mi estructura de costos? Muchas gasolinerías están asentadas en espacios rentados, no propios del dueño de la gasolinera, y hacen contratos a 10, 15, 20 años. Pero no es lo mismo estar pagando renta en un lugar en la colonia Cuauhtémoc, por ejemplo, en una esquina, o en Polanco, a tener un terreno con una gasolinería en Iztapalapa. La estructura de costos de aquel de Iztapalapa en lo que se refiere a la renta del terreno es menor que la renta que tiene que pagar aquel que tiene una gasolinería en la colonia Cuauhtémoc, en la Condesa, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, genera una estructura de costos diferente. ¿Qué tal si en un determinado momento el seguro que tiene contra riesgos, incendios, es más caro aquí que allá, etcétera? Entonces, cada gasolinería tiene su propia estructura de costos y también tiene lo que podríamos llamar la utilidad que aspira a obtener ese gasolinero. ¿Qué se tiene que meter esta señora si acepta de entrada que el precio es libre? Eso significa que el oferente es libre de ponerle el precio que quiera a su producto. Sobre todo porque legalmente no hay impedimento alguno, no hay precio oficial de las gasolinas en México. Eso habla de la ignorancia de quien es hoy la jefa de Estado, entre otras muchas cosas. Entonces, esto de que el gasolinazo, y por favor,
No repitan ustedes esa estupidez. No es cierto eso de que aumentó la gasolina. El IEPS era de 6.1752 y el otro día le mostré los datos de Hacienda donde todos los viernes de este gobierno desde que empezó el 1 de octubre, jamás dejaron de cobrar el 100% del IEPS. Jamás. Entonces dice uno, señores, ¿por qué no siguen el precio en todo caso? Pues, ¿no? Entonces, eso habla también de la irresponsabilidad del automovilista o del dueño del vehículo, de qué se trate, ¿no? Pero en esas condiciones entramos a algo todavía más interesante. El periódico El Financiero se ha convertido en un medio que tiene una serie de encuestas con orientación a la economía, por razones obvias del mismo periódico. Y esta vez da a conocer hoy en la página 26 estas gráficas, estos histogramas que están aquí, con preguntas como las siguientes. Compara aquí el año 23 con el año 24 en cuanto a qué advierte la persona entrevistada en torno al año que ayer comenzó, de cómo fue el 23, etcétera. Y se encuentran cosas curiosas. Dice, perspectivas de año nuevo. ¿Cómo espera que sea el próximo año? Muy bien. En diciembre del 2020, los respondientes dijeron muy bueno o bueno el 62%. En diciembre del 2020. Muy bien. Pero en diciembre del 2021 ya dijeron 81%. Y dice uno, en plena pandemia, con los cientos de miles de muertos innecesariamente, como producto de la irresponsabilidad e ignorancia de López del Bulto y de López-Gatell, y que un año después digan el 20% más respondió que muy bueno o bueno. Bueno, seguimos. El 22, los respondientes dijeron el 83%, pero el 23, eso fue el 22, el 23 bajaron al 75%, pero ojo, en diciembre del 24, hace unos cuantos días, el 87% de los encuestados dijo que el año próximo va a ser bueno o muy bueno el 87%. Y dice uno, ¿quiénes son los mexicanos que contestan así? O sea, no voy a pensar que cucharearon estas encuestas, las acepto como válidas, pues. Un trabajo profesional. Entonces dice uno, evidentemente aquí algo anda mal, algo no casa. Pero luego vamos a algo que es expectativas en seguridad. Dice el reactivo, ¿cree usted que el próximo año la seguridad pública en el país va a mejorar, empeorar o seguir igual? Muy bien. Los que contestaron en diciembre del 21 dijeron el 30% que iba a mejorar. El 30%. Bueno, razonable por los niveles de homicidios dolosos, las fuerzas del narco, etcétera, etcétera. Pero un año después del 30, dijo el 41% que iba a mejorar lo que esperaban en seguridad. Muy bien. Pero luego el 23 siguió todavía al 45%. Pero vean ustedes, en diciembre del 24, hace unos cuantos días, el 64% dijo que la seguridad, la expectativa que tienen ellos es de que va a mejorar. Y dice uno, bueno, ¿y esta gente dónde vive? Y eso lleva a pensar a muchos que esta encuesta es chafa, es decir, que es cuchareada. Me resisto
a aceptar eso y sobre todo que la persona que dirige esta área de, del, ¿cómo se llama?, del financiero, es una persona con una gran experiencia. Entonces dice uno, ¿qué está pasando aquí? Muy bien, no dudo que la muestra haya sido determinada correctamente. O sea, es una buena muestra, se hizo profesionalmente las preguntas, se hicieron, etcétera. Pero el que responde o lo hace por miedo es que me van a estar checando si yo digo que esto está en la patada. Ese factor, el temor, es que quién sabe quién es este, y cosa muy normal en algunas encuestas, la gente miente, no para quedar bien, sino para no quedar mal pensando en que alguien lo va a detectar. Con que dijiste que iba a empeorar, hijo de tu tal por cual, pues toma para que sigas diciendo. Pero el hecho es que cuando uno revisa estos 4 reactivos, estos 4 grupos de histogramas, dice uno, estos no deben ser mexicanos. Yo creo que estos son suizos o de Dinamarca, pero de México. No es posible que alguien en su sano juicio ante la matazón, bueno, en este primer trimestre ya la anticientífica lleva, creo que 6,000 o algo así, ya. Y dice uno, oye, Dios mío, ¿cómo dices que va a mejorar esto? Pues eso habla muy mal de nosotros. Y luego el análisis que hace el financiero. En el 2025 sube optimismo de que estarán mejor seguridad y economía. Dice, cuando en una redacción se usa el verbo en presente, en el 2025 sube optimismo. A ver. Eso de que sube, no es cierto, porque el año 25 apenas tiene 2 días. 2 días apenas. La redacción correcta, un porcentaje de tal, espera o piensa que esto va a ser, pero no sube optimismo. Es decir, yo no sé quién redacta estas cosas, pero debe de ser algún carpintero o un karateca, pero es una pésima redacción. ¿Esto a qué nos lleva? A un ciudadano irresponsable, a un ciudadano que contesta lo que le viene a la cabeza o piensa que no debe confiar en el encuestador. No obstante que es una encuesta anónima, no le piden nombre, etcétera, etcétera. Luego, miren, tenemos algo que es de llamar la atención inevitablemente. El periódico The New York Times es un periódico que, aparte de la cuestión económica, es un periódico que tiene un fuerte contenido político. Es decir, es un periódico cuyas opiniones van en cuestiones políticas en el mundo, en ciertos países, etcétera. Muy bien. Desde hace tiempo, el periódico The New York Times ha estado dedicando artículos largos, notas largas de periodismo de investigación al problema del fentanilo en México. Bien, algunas personas le hacen caso a eso, otras no lo leen, porque además el número de mexicanos que lee el New York Times es mínimo, porque además tiene que estar suscrito, no es gratis, tienes que pagar mensualmente o una cuota anual para poder leer o tener acceso al periódico. Es lo mismo en el Wall Street, en el Financial Times, en Le Monde, en El País, etcétera, en el Washington Post. Tiene usted que pagar. Como cuando va y compra un periódico, un puesto de periódicos, no se lo prestan para que lo lea usted gratis y luego lo devuelven. No, tiene usted que pagar. Pero además, ¿cuántos saben inglés para leer un artículo de corridito? Es muy poco, es un número sumamente reducido. Pero el 26 de diciembre aparece un artículo en el New York Times, largo, que dice cómo los carteles o cárteles mexicanos
prueban el fentanilo en personas vulnerables y en animales. Yo no sé si sepan ustedes que cuando los laboratorios grandes, industria farmacéutica, sacan al mercado un nuevo medicamento, tiene años de estudio. O sea, pueden ser 8, 10 años, dependiendo de prueba y error, etcétera. Y en un primer acercamiento utilizan animales, fundamentalmente son ratones o ratas blancas. Ese es, vamos a decir, el sujeto del estudio. Y ahí miden ciertas reacciones y que se muere pronto, lo que quieran ustedes. Cuando ese medicamento nuevo pasa esa prueba con animales, luego pasan con seres humanos. Seleccionan un grupo donde le aplican o le dan de tomar esa droga, etcétera, pero luego tienen otro grupo que le dan lo que llaman un placebo. Es decir, no le dicen que es un chochito con azúcar, pues, ¿no? O sea, entonces hacen el estudio, toman la medición, etcétera, y poco a poco van refinando ese medicamento en el contenido de sus ingredientes, hasta que ya dicen, aquí está. Eso se lo entregan a la FDA en los Estados Unidos, hace su propio análisis la Administración Federal de Medicinas y Alimentos, pues Food and Drug Administration, es las siglas FDA, hasta que les dan la autorización. Muy bien. Pero los carteles mexicanos han entendido que deben de probar su producto para hacerlo más efectivo, más fuerte. Y entonces han utilizado primero animales y luego personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que están en situación de calle o los drogadictos que que andan ahí en Tijuana, en Mexicali, todos perdidos, o aquí mismo, los que andan ahí como loquitos por las calles. Entonces les ofrecen un dinero y les dan esa droga y miden la reacción que tienen, si no se ponen loquitos, si no les da un ataque, etcétera. Pues eso lo están haciendo los cárteles. Por eso el título, ¿cómo los cárteles prueban el fentanilo en personas vulnerables y en animales? Y es un artículo largo, muy interesante, que demuestra el nivel de profesionalización a que han llegado estas organizaciones criminales. Muy bien. Se molesta la anticientífica y lanza una serie de invectivas y le acusa al New York Times de haber inventado esto. Una acusación grave a uno de los periódicos más importantes del mundo en cuanto a ética se refiere. Muy bien. Contesta el New York Times 3 días después, el primero fue el 26 de diciembre, y el 29 de diciembre saca otro artículo largo también. Y aquí está. Esto es lo que nos hace rico dentro de un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa. Y se burlan, es que esas estufas que tienen no se puede hacer el fentanilo. Lanzan una serie de acusaciones y señalamientos y llevaron ahí a una química del ejército, llevaron al de la COFEPRIS y dijeron una bola de cosas. Y contesta el New York Times. Tenemos grabaciones de funcionarios, de policías, de personas así, asado. Tenemos fotos, grabaciones y nos mantenemos en el texto publicado. Punto. Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿qué sentido tiene que la presidenta de la República se pelee, acuse de mentiroso y de falto de honradez intelectual a uno de los periódicos más importantes del mundo? ¿Qué lógica hay ahí? Ninguna. Simplemente defender a su titiritero que decía lo mismo del New York Times, del Financial Times, del Wall Street, etcétera.
Señora, ese no es su pleito. Es un hecho que el fentanil se produce en México. Es que se requieren laboratorios así, así, así. Es falso eso. Las personas que conozcan y tienen personas especializadas en el ejército, en las Fuerzas Armadas, pregúnteles, antes de decir sus babosadas, pregúnteles, a ver, general, ¿cómo es esto? Mire, comandante supremo, estos delincuentes hacen esto y que les eche un rollazo ahí. A ver usted, almirante o vicealmirante, bueno, en nuestra lucha, señora comandante suprema, hemos encontrado laboratorios más o menos elaborados, pero también muy artesanales, donde producen esas drogas con un peligro para el que las usa, etcétera, etcétera. Muchas gracias, mi almirante. Y así. Pero antes de salir a desautorizar esto, investigue, señora, porque usted queda en ridículo como una persona ignorante, que lo único que está haciendo es queriendo defender la honra. ¿De cuál honra? Del bulto. Y esto nos lleva a otro aspecto. ¿Quiénes son los asesores en comunicación de la anticientífica? Yo creo que alguien del PAN o del PRI para empinarla. No se concibe que la jefa de Estado caiga en estas tonterías. Por eso dije, ¿cómo empezamos este año? 2 puntos, con las idioteces de siempre. Y digo, sí, pero peores. Mentiras, desautorizaciones. Y luego sacaron a esta la vilchismosa, o como se dice uno, no puede ser, pues. Ese es el ambiente que priva hoy. Podría darles más y más ejemplos y la situación sería exactamente la misma. Pero antes de terminar, quiero recomendarles esta colaboración de Samuel García. Samuel García es un analista de muchos años en las cuestiones económico-financieras y tiene una publicación, esta es una colaboración que tiene un corto tiempo haciendo en el periódico El Sol de México, pero él tiene a su vez su propia publicación en internet que se llama Arena, déjeme ver, sí, es Arena Pública, es Arena Pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En esta colaboración de Samuel, en El Sol de México, deben leerla, es gratis, es abierto El Sol de México. Son 10 preguntas que le hace a la anticientífica. Y de manera muy respetuosa, Samuel le pide que dé respuesta a cosas como esta. Ahí le va. Vamos a ver. Dice, vamos a ver. Es evidente que en términos agregados el crecimiento de los ingresos fiscales tiende a la baja, es decir, el erario va a captar menos impuestos, derechos y aprovechamientos, mientras que los gastos están creciendo a un ritmo mayor, provocando resistencias a reducir el déficit. Pregunta, ¿considera usted cambios en la hacienda pública que rompan con esta tendencia inercial? Es una pregunta que respetuosamente Samuel le hace a la presidente constitucional. Y luego le hace otra. La calidad del gasto público ha sido uno de los aspectos más controvertidos del gobierno anterior por la inversión en Dos Bocas, en el Tren Maya, etcétera, particularmente en proyectos de inversión pública. Y dice, pregunta, ¿con qué medidas su gobierno asegurará que la inversión pública cumpla efectivamente con la ley de responsabilidades administrativas? Y así tiene 8 preguntas más. Lean, por favor, en El Sol de México esta interesantísima y oportuna colaboración de Samuel García. Y quiero terminar, ahora sí, con este artículo que acabo de leer, fue publicado ayer, en el periódico el Financial Times. Este señor, Hanan Ganesh, aquí está, Hanan Ganesh es el autor
de esta columna. El título es Las cosas tienen que empeorar para mejorar. Aquí ven los que entiendan inglés. Things have to get worse to get better. Las cosas tienen que empeorar para mejorar. El artículo es muy interesante. No sé cuántos estén suscritos al periódico, que también es de paga. ¿Y qué quiere decir el señor Ganesh en este artículo? Mientras el gobernante o el gobierno que encabeza pueda mantener la situación dentro de ciertos límites aceptables para la mayoría de la población, así puede aguantar. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿qué debería suceder para que esos ciudadanos que están contentos, vamos a ir, o aceptan el estado de cosas, digan ya basta, que las cosas empeoren? En México, hoy y mañana, ¿qué sería que las cosas empeoraren? Que no hubiera dinero para mantener toda una serie de programas clientelares que solo buscan controlar el voto y la mentalidad del ciudadano. Entonces, tomando lo que dice aquí Hanan Ganesh, empeorarán en el corto plazo las cosas en México al punto tal de que la gente se rebele, de que la gente proteste. Repito la pregunta, ¿empeorarán las cosas en México en materia de programas clientelares, que las cosas del bienestar, que las madres solteras, que esto, que el otro, la pésima calidad de la educación pública, que está en ruinas el sistema educativo, el sistema de salud, la infraestructura, los criminales sin control alguno en el país, la violencia sin control? ¿Podrá el gobierno mantener una situación aceptable para las personas, para los gobernados? Dice el señor Ganesh con argumentos ahí en el artículo, que para que estas personas que están satisfechas empiecen a perder esa satisfacción y se rebelen y exijan una solución a los problemas que he mencionado, las cosas tienen que empeorar al grado tal de que digan esto ya no se puede aguantar. ¿Considera usted que eso está en el horizonte de este gobierno de la anticientífica? Tomando en cuenta que no tiene capacidad para gobernar, que no tiene dinero para mantener los niveles de los programas del malestar que le llamo yo. ¿Considera usted que puede aguantar indefinidamente o que las cosas están apretándole al grado tal de que así como de los 6,000 pesos nomás le aumentaron el 3.3% en vez del 7, 8, 10, 12% como esperaban muchos? ¿Qué va a significar en las personas mayores que les aumentaron 200 pesos cuando las medicinas que tienen que comprar porque no las tiene el INSABI, menos les alcanza hoy ese dinero porque las medicinas, muchas de ellas son importadas y ante la inflación que existe, su precio va a subir? Les dejo ahí esa pregunta para que piensen en esa posibilidad de que las cosas se empeoraren a tal grado que las personas, millones de mexicanos, dirían ya basta y salieran a la calle a protestar. Ese sería el mensaje de este interesante artículo. Trae otras cosas, pero las dejo para mañana, para cerrar la semana con este viernes. Aquí termina, pues, ya me van a regañar, pero no importa. Aquí termina la parte editorial de Platica